Bienvenidos al episodio sexto de nuestra serie sobre el Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running que se celebrará en Canfranc en septiembre de 2025. Hoy contamos con Víctor Ezquerra, biólogo aragonés nacido en Canfranc y experto en la flora y fauna del Pirineo. En esta charla exploraremos cómo el entorno natural de Canfranc influye en eventos como el Campeonato del Mundo de Trail Running y discutiremos sobre la importancia de la conservación en la planificación de estos grandes eventos. Además, Víctor compartirá su visión sobre el futuro del Pirineo y la sostenibilidad del turismo. Damos la bienvenida a Víctor Ezquerra. ¿Cuánto tiempo, no? Y nos juntamos aquí en este entorno maravilloso, ¿no? En este edificio que han restaurado, que han dejado, como hablábamos, ¿no? Cuando nos hemos encontrado fuera, lo han dejado precioso, ¿no? Un edificio que forma parte de Canfranc, de nuestra vida, ¿no? Desde críos, y que se encuentra en un entorno maravilloso, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este entorno, ¿no? de estas montañas que nos rodean? Bueno, pues para mí Canfranc es mi hogar porque llevo toda la vida aquí y aquí quiero seguir. Y es que es el hogar, o sea, tenemos todo lo que una persona que le guste un poco la naturaleza, la montaña, el deporte, tenemos todo lo que necesitamos. Y tenemos encima Canfranc con toda la historia que tiene, con todo lo interesante que ha sido, que le pone ese plus de interesante para tocar cualquier tema que quieras Ujú. tocar. Y todo lo que se ha hecho aquí de naturaleza, de historia, es algo único. O sea que Canfranc para mí es un lugar, pues eso, muy especial. Me gusta eso que acabas de decir, ¿no? Canfranc tiene todo. Mucha gente que vive en Zaragoza, en Madrid, en sitios más grandes, dice, en un pueblo no hay nada, ¿no? Nosotros pensamos al revés. Nosotros, tanto tú como yo, pensamos, aquí está todo, ¿no? Está esa naturaleza, está ese patrimonio, está esa historia. Tenemos un sitio donde vivir, donde, como tú bien has dicho, queremos vivir. ¿Qué les Así es. dirías a esa gente, no? ¿Qué les dirías a esa gente para convencerles de que de verdad, y yo te apoyo, tenemos todo aquí? Pues les diría que viniesen y que lo probasen, porque es que al final el día a día aquí, es que yo no soy capaz de aburrirme y hay tantas cosas para hacer. No, no, hay Y gente que dice que los pueblos se aburre y dice, yo no, me he equivocado de pueblo, ¿no? Porque lo que tú dices, no, nos falta tiempo, sí, ¿no? Siempre hay eso es. muchísimas cosas que hacer aquí. Falta tiempo y siempre se junta todo y luego te das cuenta de que querías ir a no sé dónde o a mirar no sé qué o hacer algo y ya pues ya pasa y probablemente tienes que esperar el año que viene para ver eso justo que es, solo se da unos determinados días. O sea que para mí, pues eso, que es que yo creo que hay que vivirlo en primera persona. Sí, sí. Tú eres biólogo, vivimos en una naturaleza, en unas montañas preciosas, perfectas, yo creo que privilegiadas, ¿no? Muchas veces, como dijo Jonas Piroz cuando ganó la carrera, dijo que esto es el paraíso, ¿no? Después de hacer los 100 kilómetros, ¿no? Tú los conoces, luego hablaremos un poquito del recorrido y de la carrera. ¿Qué es el paraíso? Dentro del paraíso, ¿cuál sería tu paraíso aquí? Bueno, para mí mi paraíso es el Pirineo en su conjunto, porque estamos en una situación privilegiada a nivel mundial. Tenemos la particularidad de que estamos en la frontera entre dos mundos, el mundo frío, el mundo verde, húmedo, sin sequías al norte, y el mundo seco, cálido, árido que tenemos al sur. Y en el Pirineo es la barrera donde se encuentra todo. Y ese encuentro de cosas hace que tengamos una combinación de cosas únicas a nivel mundial, por supuesto a nivel europeo. Estamos en uno de los sitios de Europa con mayor biodiversidad y para mí el paraíso es eso. Para mí el paraíso es tener en muy pocos kilómetros, poder ver todos estos contrastes tan grandes que se pueden aplicar a los paisajes, a la flora, a la fauna y a cómo se relaciona todo, los bichos que pasan por aquí, en las migraciones, se junta, es que lo tenemos todo, es el paraíso. Tenemos desde zonas muy secas hasta zonas muy húmedas en cuestión de pocos kilómetros, a veces hasta pocos metros. Ujú. Con lo que tú dices de norte-sur, Canfranc es norte, tiene un clima bastante... creo recordar que la estación meteorológica de Aragón que más litros recoge a lo largo del año. Muchos años que podemos estar hasta incluso por encima de 2.000 litros, con el año pasado me parece que fueron 2.300, Sí, 2.400, ¿no? Que puede contrastar perfectamente con lo que tú dices, ¿no? Con 10 kilómetros más abajo, que igual reciban la mitad o menos de precipitación anual, ¿no? Has dicho que es un entorno, es un perfecto, ¿no? A nivel de Europa, del mundo, y a nivel europeo también podemos hablar de que la intervención paisajística, hidrológica, forestal que se hizo aquí eh, es algo muy característico, ¿no? Vemos que el monte, una persona que venga aquí de nuevas, a que hemos invitado, ¿no? A que vengan y que conozcan Canfranc, el monte es falso.
por decirlo de una manera, ¿no? Sí, Es artificial, aunque no lo parezca, está muy bien hecho, pero aquí si ves fotos de hace más de 100 años, había 4 árboles. De hecho, cuando tú vas por el monte, que tú también mm. te mueves bastante, se ve claramente un árbol que puede medir 1 metro de diámetro y muchos árboles que están en medio metro, ¿no? Y de vez en cuando algún otro de otro metro, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa intervención paisajística que se hizo aquí hace pues, aproximadamente 100 años y que, aunque, insisto, no lo he dicho muchas veces, poca gente sabe que costó más que la estación? La intervención que hubo hace 100 años, ciento y poco años aquí, o sea, fue, bueno, pionero a Ujú. nivel europeo seguro. No sé si en otros sitios también se han hecho cosas así, pero eh, la historia de Canfranc, bueno, no solo de Arañones, sino empezó todo en el Torrente de los Meses, con Ujú. lo que hay ahí, Correcto. que es algo extraordinario Que y que encima además no se se ve, conoce poco, encima no se ve, está se completamente ve perdido. poco y además no se conoce. Y luego, bueno, salió tan bien que entonces se replicaron esos mismos ingenieros y esas técnicas o parecidas para hacer lo que se hizo aquí. Esto hace 120 años, 140 años eran campos de prados de siega y Ujú. prados para la ganadería, era el principal Ganadería sustento y de aquí. patatas. Sí, y Siempre lo poco han dicho más. y poco más. Y claro, a raíz de todo por el fin tan potente que era proteger la estación y generar aquí pues un núcleo más estratégico, se adaptó el monte, pero se adaptó muy bien, porque seguimos conservando muchas de las especies que teníamos entonces y además hemos atraído a otras especies nuevas que potencialmente podrían estar aquí, pero que desde el Neolítico, con esa abundancia de pastos, pues, pues se han ido moviendo y al final ahora tenemos un poco pues esa conjunción después de estos ciento y pico años donde encontramos todo, encontramos desde árboles que estaban ya y árboles que han venido después. También se hizo muy bien. Cuando el ser humano interviene en la naturaleza, generalmente no se hace de la mejor manera, Generalmente no. pero ahora, bueno, en el caso de Canfrán, se hizo bien y bueno, las pruebas están en que tenemos animales que están en peligro de extinción y que tenemos poblaciones todavía, pues que aquí las Bastante tenemos. elevadas y bastante altas, ¿no? O sea, muchos Eso es. sitios, tú vas a picos de Europa a buscar sarrios, rebecos, que llaman por aquí nosotros sarrios, y te cuesta ver alguno, incluso en zonas mucho más salvajes, y aquí raro es el día que vas al monte y no te encuentras un sarrio por ahí dando vueltas, ¿no? A raíz de lo que has dicho de las especies que se introdujeron y que se han implantado aquí, muy bien. Yo me acuerdo de, bueno, yo no me acuerdo, yo lo he visto porque yo nací un año después, ¿no? De la avalancha del 86, que además unas fotos, las fotos más conocidas son de tu abuelo. De mi padre. Ah, de tu padre. Sí. Ah, vale, pensaba de tu padre. Se ve muy bien cómo desapareció toda la masa arbórea del barranco de todo el torrente de Estiviellas desde arriba y cómo poco a poco esas especies autóctonas que tú dices, que Ujú. son las que estaban aquí, poco a poco han ido colonizando ese barranco, ¿no? Sí, bueno, a día de hoy se ve muy bien en las zonas de las aludes. Al final lo que se plantó aquí no son especies de fuera, quitando algunas, que Ujú, como los alerces o las picias, el resto era todo autóctono. ujú, Y eso facilita mucho que esas especies ya estaban adaptadas o preadaptadas al terreno. Cuando viene una perturbación, si ya tenemos ese pool de especies que son autóctonas, que están bien adaptadas, cuando tenemos cualquier tipo de perturbación, esa cicatriz en la montaña se va a regenerar mucho más rápido ujú. porque las especies ya están adaptadas a eso. En el caso de la luz del 86, bueno, todavía hoy no se ha alcanzado el clímax al que se puede llegar a partir de eso. Y tenemos, si miramos esa ladera, que además pasa la carrera justo por Sí, sí, allí, baja por él. Sale la de 100, baja casi todas y el campeonato del mundo baja por ahí. pues podemos ver cómo cerca del barranco predominan los árboles caducifolios, hay gran cantidad de abedul, de álamo temblón, que son árboles que Ujú, están a gusto en terrenos inestables, que de vez en cuando les cae una luz, y sin embargo árboles que necesitan más estabilidad en el suelo, como por ejemplo los abetos o los pinos, pues se han quedado un poquito más fuera de lo que fue el canal de la luz. ujú, Y ahora, a día de hoy, pues se va colonizando poco a poco y es curioso también ver cómo las especies recuperan su territorio hasta que dentro de los años que sea vuelva a caer otra luz y se volverá a iniciar el ciclo y ya es ahí donde está la biodiversidad. O sea, hay que tener en cuenta que la biodiversidad, para que se mantenga, tiene que haber cierta perturbación. No quiero que se malinterprete esto, sí, no. pero las perturbaciones naturales, pues eso, Ujú, eventos, una tormenta, un pequeño incendio que pueda haber, aquí por supuesto en el Pirineo en las aludes,
Todos estos eventos al final muchas veces modifican dónde se distribuyen estas especies y Canfrán, con estas laderas tan agrestes que ocurre prácticamente de todo todos los años en un sitio u otro, pues tenemos siempre ese dinamismo que hace que también las especies se puedan encontrar el lugar que necesitan. Hombre, se puede ver desde el 86 que cayó esa lurte, ¿no? Que poca gente conoce lo que es la Sí, palabra la lurte, Lurte. ¿no? Que es las avalanchas de nieve que tenemos aquí. Si tú vas por el Barranco del Borrell de Samán, ves como otra fase de ese crecimiento, ¿no? De toda la avalancha que también hubo allí en los años 90 y que está, pues, más bajitos esos árboles, ¿no? Puedes Sí, ver perfectamente esa evolución, hasta incluso meterte en torrentes con la parte de arriba de Cargates o lo que sea, que directamente, como cae todos los años, casi no crecen ni los abedules, ¿no? Que son árboles de crecimiento más rápido, ¿no? Si no recuerdo mal. sí. Entonces, que se puede ver perfectamente en los torrentes, se puede estudiar con esos árboles el crecimiento y se puede ver cada cuántos años más o menos se repite ese ciclo, ¿no? Depende del árbol que haya. Bueno, en cada sitio, Canfrán, el entorno donde va la carrera y el territorio que tenemos aquí, tenemos unos, altitudinalmente, vamos desde los 1000 metros o 1000 poco hasta los casi 3000. Ujú. Claro, en cada uno de esos rangos de altitud, en cada uno de esos estratos, o en paisaje hablamos de pues, el piso montano, el piso subalpino, el piso alpino, el piso nival, a lo mejor, pues en cada uno de estos estratos tenemos una vegetación potencial, que además depende de si estamos en una roca caliza, en una arenisca, en un granito, en una andesita como en el Anayet. Entonces, esa combinación de cosas, si le sumas encima la topografía, si estamos en una ladera norte, una ladera sur, más inclinada, menos inclinada, todo eso nos determina la vegetación que podemos tener ahí encima. Y todo, absolutamente todos los seres, tanto su presencia como ausencia, nos están dando información del terreno. Si nosotros sabemos interpretar bien eso, podemos entender qué pasó allí, cómo viven ahora y predecir qué es lo que pasará en el futuro. Ujú. O sea que es bastante interesante y con todos estos gradientes que tenemos, al final tenemos muchas oportunidades para, si miramos con buenos ojos, aprender de todo esto y determinar zonas que son seguras, zonas Ujú. donde se puede construir, zonas donde sería mejor respetar la naturaleza y saber cómo gestionar mejor el monte que tenemos aquí. Sí, sí, está claro. Tú has empezado a comentar de la zona de Canal Roya, de la Nayet, ¿no? Que es una zona diferente, ¿no? De lo que tenemos Mm, aquí. La Canfrán, la ultra de 100 kilómetros, recorre, yo siempre digo, es dar la vuelta al pueblo, un poco larga, pero es sí. dar la vuelta al pueblo, ¿no? Eh, Pasa por todo. O sea, pasa desde unas zonas kársticas, en la zona del Paso del Sarrio y la bajada por la zona de Lecherines, toda la parte caliza de Collarada, ¿no? Que es brutal, ¿no? Todas esas piedras que hay, toda la parte de Izas, que es muchas más campas de hierba, Anayet, que es todo hierro, ¿no? Y luego otra vez seguramente en la zona de Loma Verde, otra vez kárstica, para volver a pasar precisamente por Estiviellas, ¿no? ¿Qué le dirías a un corredor que viene a la carrera, ¿no? Porque hay gente que viene a competir, hay gente que va a hacerla en 15, 16 horas o 18, pero hay gente que lo hace en 30 y pico horas y que le da tiempo a mirar, ¿no? ¿Qué podría mirar, no? Pues yo si Que da mucho hiciese, tiempo a pensar, ¿eh? En 39 horas. ya te digo, yo si hiciese la carrera, yo le tardaría 36 años en hacerla. Si hay que ver todo lo que hay que ver, yo no valdría para Resumen, ganarla, vamos a hacerles un pero, resumen de pero sí, 36 años, no vamos a estar esperándoles. bueno, ya podemos organizar algo Ah, también. vale. Me parece muy interesante hacer un corte para entender los paisajes. Hay que tener, lo primero que hay que mirar es la roca que tenemos debajo. Ujú. Eh, si cogemos un corte de sur a norte, tenemos rocas muy modernas que tienen 30 millones de años, 40 millones de años, y cuando vamos hacia el norte tenemos rocas que tienen casi 300 millones de años. En cada uno de estos periodos, estas rocas nos está hablando de un periodo concreto de la historia del planeta Tierra. Tenemos rocas que se han formado en desiertos enormes, como puede ser ahora el Sáhara, que son las pizarras que tenemos en la Raqqa, en la zona del vértice de Anayet. Tenemos rocas que se han formado en el fondo del mar en el hemisferio sur, como las rocas del Tobazo, donde tenemos fósiles de corales, tenemos fósiles de bichos que por supuesto se han extinguido hace más de 200 millones de años. Tenemos rocas eso, desde muy antiguas a muy modernas, quedan unos suelos de un color, de otro color, más ácidos, más básicos, más porosos, menos porosos, que filtran agua, que no la filtran. Eso nos determina que tengamos los ibones en la parte más norte del territorio que Ujú. comprende la carrera y que, sin embargo, en la zona sur pues predomine eso, la karstificación, las cuevas, que no haya agua en superficie. Y todas estas rocas eso nos permiten entender la formación del Pirineo en un montón de contextos climáticos, y contextos del planeta Tierra diferentes.
no tiene nada que ver. Si hablamos de, por ejemplo, de flora de alta montaña o de insectos de no sé dónde, lo que podemos encontrar en la cumbre del Collarada, con la cumbre de la Nayet, con la cumbre del Aspe, que son areniscas que se llaman areniscas de Marboré, con ese color anaranjado y tan características de esas sierras interiores que tenemos en la parte sur, esos estratos grandes, poco plegados, que dan lugar a grandes roquedos, y que si nos vamos un poquito hacia el norte vemos que las rocas están muy desordenadas, que tenemos materiales muy negros, rocas muy duras, tenemos incluso hasta el volcán de la Nayet, que eso es una roca Poca gente bastante lo conoce, ¿no? curiosa. De que tenga un origen volcánico y que pasen en Eso la es, carrera sí, por sí. restos de volcanes, ¿no? Pues esa roca verde nos está hablando, pues eso, de un volcán en la época No lo hemos conocido ni tú ni yo, ¿no? no, y fue incluso anterior incluso a los más mayores que han corrido la carrera. Tiene pues más de 200 millones de años, más de 250. Pero por poco entonces, ¿no? Por poco, por poco. Hay alguno que ya tiene que cerca de esa edad, pero bueno, aún así no lo vio. Y luego tenemos en épocas mucho más recientes varias glaciaciones en el planeta que modelan ese paisaje, rompen esas rocas, las transportan, las erosionan y hacen el paisaje que vemos hoy. Los últimos glaciares que ha habido desde hace 100.000 años hasta ahora pues han dado forma a los valles tal y como los conocemos y han formado los ibones, han formado dónde están las cascadas, dónde no, dónde están los valles colgados, y luego ya si nos vamos a otra escala de tiempo, Ujú. claro, estamos hablando de muchas Millones de años maneras aquí. de medir el tiempo, pero bueno, hay que comprender las escalas de cuándo ha pasado cada cosa. Si nos vamos a unos 10.000, 7.000 años, que ya es en tiempo geológico comparado con el volcán Anayet, es un parpadeo, pero bueno, para nosotros nos puede parecer mucho 7.000 años, Ujú. pues ya podemos hablar de todo el inicio de la ganadería en el Neolítico, aquí en alta montaña, que tenemos bastantes vestigios en esta zona, como los dólmenes, círculos de piedras, bueno, y otras Ujú. estructuras que ya nos hablan pues, de eso, de la presencia de, por ejemplo, de ganado de vacas hace 6.000 años, de la domesticación de las ovejas, de pues un poco que eso transformó mucho el paisaje y que el paisaje que vemos hoy es el resultado de todos estos factores que se han dado en unas condiciones únicas que solo se han dado aquí. En otras zonas, por supuesto, se han dado contextos parecidos que han Ujú. formado pues, paisajes parecidos, pero claro, el paisaje que tenemos aquí, pues tenemos que juntar todo eso. Y encima con lo que has dicho de que hace 100 años se hace toda esta restauración hidrológico-forestal donde pues le damos Otra otra vuelta, ¿no? vuelta a esta modificación del paisaje, con lo cual pues es que podemos hablar de todo, de ingeniería de montes, de biología, de geología, lo Hoy no tenemos nos da todo. tiempo, tendremos que quedar otro día para hablar de todo eso. Quedamos, no hay problema, En el spa, ¿no? y en el spa o hacemos la carrera en un verano entero y vemos todo lo que se puede ver porque desde luego es muchísimo. Una cosa que con lo que acabas de decir de ver la carrera, una cosa que también has dicho hace un momento de los glaciares, la carrera sube al Aspe, kilómetro 84, 85, ya un poquito ya han calentado, ¿no? Sube por los neveros del Aspe, ¿no? Cuando tú subes por los neveros del Aspe, seguramente tú me lo explicarás bastante mejor de lo que yo sé y bastante mejor de lo que yo pueda explicar. Los neveros del Aspe se ve perfectamente como el glaciar que hubo allí, ¿no? Se ve todos Ujú. los restos, como el arrastre de las piedras. eh, ¿Cómo podría ser? ¿Cómo te imaginas tú? Que sé que es como nuestro último vestigio que tenemos de eso, porque es el último nevero que aguanta todo el año, aunque cada vez Sí. está más justo, pero bueno, vas todo el año, sigue teniendo ese hielo azul, ¿no? Que se ve antiguo, ¿no? Y gris incluso. Eh, ¿Qué nos puedes contar de nuestro último vestigio, no? Pues bueno, en la historia del planeta no ha habido dos días iguales a lo largo de los 4,6 billones de años que tiene. Y al final ahora estamos viendo un fotograma. Y en este fotograma pues estamos viendo cómo desaparecen los últimos glaciares del Pirineo, desaparecen los últimos neveros y eso genera pues un paisaje pues diferente, Ujú. ni mejor ni peor. A algunos les gustará más, a otros menos, Diferente. pero es diferente y nos tenemos que adaptar a esos cambios. Tenemos que tener en cuenta el cambio climático, que lo estamos acelerando y entre otras cosas origina que el nevero cada vez se funda antes y que haya Como nieva sitios. más tarde, se ve un Claro, poquito de que todo. además pues, no se hace base, no nieva Ujú. suficiente, hace más calor, que eso lo determina todo, lluvias en primavera, polvo del Sáhara que contribuye a la fusión. Pero bueno, estos pequeños neveros que quedan, esos reductos, pues nos están hablando de los enclaves más fríos, Ujú. de zonas de refugio donde estamos viendo ahora que aflora el suelo que no ha salido a la luz pues en siglos o en milenios. Claro, eso tiene una biodiversidad pues bastante especial. Los Pirineos tienen
Hablando de plantas, podríamos hablar de casi 4.000 especies. Hablando de insectos, podamos hablar casi de 20.000, o sea, de 20.000 escarabajos, de más de 4.000 mariposas. O sea, estamos hablando de cifras que son apabullantes. Brutales. Seguramente a nadie, vamos, muy listo tendría que ser para aprenderse un 1% de todo eso. Y los neveros son hábitats bastante especiales porque las zonas frías y las zonas de alta montaña han dado lugar a endemismos, a especies que solo se encuentran aquí, que llevan millones de años aisladas del techo de los Alpes o de otras cadenas montañosas o de Groenlandia y sobreviven en esas zonas muy frías buscando ese frío ancestral que vieron, que las trajeron aquí al Pirineo con las glaciaciones. Entonces estas zonas de neveros son muy interesantes porque encontramos esas especies que tienen un origen en estas otras cordilleras, pero que se han especiado, que han ido por su propio camino evolutivo para generar aquí esas especies que ahora mismo, a día de hoy, pues solo se encuentran en el Pirineo. Ujú. Y estas zonas de neveros, pues bueno, de tanto para plantas como para animales, pues tenemos varias cositas que muy especiales, claro, Ujú. todas endémicas, muchas veces de una planta que es endémica, de la que se alimenta pues un caracol que solo se come esa planta, de la que se alimenta un escarabajo que solo se Como ese come ese caracol. caracol, ¿qué tal? Entonces al final es una cadena pues muy especial porque claro, solo se da aquí. Entonces eso pues tendríamos que mirar un Ujú. poco, igual el corredor que lleva 84 kilómetros ya va Para muy ver ese cansado, escarabajo, igual, igual no igual se en vez de para. uno ve varios. Bueno, y puede Porque a mí me ser. han reconocido que han Todo visto puede ser. tortugas. Bueno, En el Tour de Llans, la carrera de Italia de 300 y pico kilómetros, uno que hizo top 10 a mí me dijo, no, no, yo es que llevaba 70 horas corriendo y las piedras eran tortugas que se movían. Yo sabía que no eran, pero eran tortugas. claro, Igual aquí ven más, más escarabajos. pues me gustaría hablar con esos corredores porque igual Bueno, me pues hacen ver cosas que yo todavía te no tienes que conozco y venir cuando lleguen los últimos el domingo para preguntarles lo puede que ser ven, interesante, porque oye. sí, sí, lo Lo de que los se, árboles y cosas de esas, ves cosas, sombras, ves donde y nunca. lo que se esconde en estas montañas nadie lo sabremos nunca, o sea Igual que estos corredores te dan pistas. igual pueden ayudarme, sí. Tenemos claro que estamos en un sitio privilegiado, brutal, ¿no? Como hemos dicho, y sabemos también que el hacer este tipo de eventos deportivos hace un impacto. Ujú, Entonces, buscar muchas veces esa línea entre que el impacto sea un impacto sostenible, ¿no? Por decirlo de una manera, es decir, vale, hacemos un impacto, pero también tenemos que vivir aquí como queremos vivir tú y claro. yo, o hacemos un impacto que hacemos, reconstruimos el monte que parezca natural, aunque no lo sea, o hacemos un impacto que nos cargamos el monte, ¿no? ¿Dónde ves tú que esa línea, ¿no? Entre la carrera, la Canfranc-Canfranc, en la que vienen de una manera, siempre hemos dicho que Canfranc tiene más calidad en cuanto a los corredores y cantidad, siempre hemos limitado mucho el aforo de los corredores precisamente pensando en que la montaña, algo ahí, impacta, pero que tenemos que controlarlo y que la montaña no absorbe más de esa cantidad de corredores porque sería ya una barrera, una línea que no queremos cruzar, no queremos que al ASPE Claro. suban 1000 personas. No queremos porque creemos que eso es un impacto. Suben más o menos 200 personas, ¿no? Que cualquier día de verano también suben 200 personas, Sí, ¿no? probablemente. Probablemente incluso hay días de invierno de esos días buenos de nieve. ¿Dónde está esa línea? ¿Cómo consideras tú que esa línea entre convivir con ese impacto sostenible, entre comillas, a que nos fuéramos a un impacto que no fuera sostenible y que no fuera reversible? Pues yo creo que tenemos que tener en cuenta el cambio climático, el cambio global y, por supuesto, tener todas estas cosas encima de la mesa. O sea, una cosa es la conservación, o sea, dejar de la naturaleza tome su curso, que desde mi punto de vista, pues no es el acertado, porque al final la realidad que tenemos es que aquí vivimos gente y que queremos vivir bien, a todos nos gusta vivir bien y para eso pues tenemos que generar impactos y eso hay que asumirlo. Entonces, para mí el límite estaría en ser capaces de interactuar con la montaña, con la naturaleza, sin degradarla, o sea, sin que las especies que allí habitan dejen de estar o dejen de encontrar el sitio donde llevan miles de años o millones de años para encontrar su nicho ecológico, su papel en el ecosistema, en su sitio, en su hábitat. Por ejemplo, no meter pues, gente, pero ni una persona, ni 1.000 ni 10.000, justo a lo mejor unos días del año en no sé qué zona. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de cosas, de Sí, no intentar vamos a pasar sortear por donde está eso, un nido de quebrantahuesos, que es una especie en claro, protección, justo en la época de eso reproducción que es. abandonan el nido y se muere el polluelo. Eso es, No, pues ese pues eso tipo es de lo que. cosas, pues intentar, pues eso, sobre todo en las zonas altas, pues intentar no erosionar zonas que estén todavía sin erosionar, pues vamos a conservarlas porque además pues esas zonas tienen bastantes especies raras Ujú, o determinadas zonas del bosque donde todavía pues quedan los últimos urogallos del Pirineo, pues intentar no entrar o intentar entrar en épocas que no sean críticas, ujú. pues todo este tipo de cosas al final pues hacen
que estamos apostando nosotros en el Pirineo, y lo que se debería hacer es apostar por un turismo más pues, de verano, un turismo, por supuesto, no digo cargarnos el turismo de invierno porque es muy potente Sí, y a mí es sí, el primero tenemos que que me comer también, gusta, o sea, pero tenemos que asumir que el planeta está cambiando, que el Pirineo está cambiando, que por ejemplo pues la nieve pues en principio cada vez va a ir a menos, hay modelos que ya hablan pues de cómo está subiendo el manto, ya lo llevamos unos años viéndolo, ujú, entonces pues apostar por un turismo de verano. La gente viene aquí a ver naturaleza, a ver biodiversidad y nosotros tenemos mucha, pues lo que no podemos hacer es cargárnosla sí, está ya claro. por nosotros mismos, ya no por la naturaleza, sino Hombre, porque nosotros, nosotros que somos los que queremos vivir aquí, como hemos dicho al principio, siempre lo digo yo, somos los que más queremos que esto se quede así. claro, claro. Entonces tenemos lo que tú estamos hablando, ¿no? Buscar esa línea para poder seguir estando así, pero también, como tú bien dices, tanto en invierno como en verano, ese turismo, poder vivir aquí, ¿no? Con él. Claro, te vas un fin de semana a una ciudad y la gente está deseando salir para ver naturaleza, Ujú, no para ver más urbanización, ujú, más zonas con carreteras, no, o sea, ya tenemos zonas accesibles, tenemos que facilitar el acceso, por supuesto, a ciertas zonas, pero otras las tenemos que dejar tranquilas ujú. y tenemos que dejar tranquilas zonas valiosas. Y además es que eso es los principales beneficiarios, Somos como has dicho, nosotros, somos nosotros, nosotros. porque en el futuro, cuando por ejemplo pues la nieve, que es una cosa que mueve bastante dinero y gente ahora, pues tener en cuenta, pues contextualizarlo, ¿no? O sea, no va a ser infinita, por desgracia, para Sí, mí el sí, no, no, y primero, a mí también me encanta la y nieve, ¿no? Como tú hay bien que, dices, claro, pero una buena esquiada, por ejemplo, pues es que es maravilloso, pero pues eso, cada año, ya hemos visto, hace 30 años se podía esquiar prácticamente hasta junio, perdón, yo he y ahora esquiado no ya hace 30 años, a principio en 2012, 2013, el en 22 de junio. 2013, 2013 yo 2013 esquié fue el muy frío. 22 de junio hasta la base de Astún, una pasada, manga corta. Sí, sí, sí. Fue un año brutal. Bueno, siempre hay años, pues eso, que pueden salir un poco de la media, pero en En general, general, lo que tú dices, para esto va 2050, subiendo. pues seguramente ya igual no se puede El esquiar. 22 de junio no esquiaremos, igual el 20, pero el 22 igual no. Claro, poco a poco. Entonces, este turismo de verano, que es el futuro de Ujú, estas zonas, además con el estamos de calentamiento acuerdo. en general de todo, pues Van a venir más aquí aquí. vamos a estar muy bien y eso es el principal motor que tenemos. O sea, eso hay que cuidarlo, es importante. Sí, sí. Bueno, te voy a poner un poquito a prueba. Tengo por aquí algo escondido. ¿Sabes cuáles van a ser las distancias del Campeonato del Mundo? Las 5 carreras que se van a hacer. ¿Que lo has estudiado? No me lo he estudiado, tengo que Bueno, pues reconocer vamos a que hacer, no te preocupes. No hemos hecho el examen, esto es solo el principio. Va a haber una vertical, que van a ser 6 kilómetros. Tenemos una short trail o maratón, que es la de toda la vida. sí, O sea, esta no cambia ni un metro. De hecho, lo único que hemos cambiado es para quitar un parking y que vayan por fuera, con lo cual aún menos asfalto, ¿no? Lo que siempre nos ha identificado. montaña. Montaña, ¿no? Tenemos una ultra, no long trail de 82 kilómetros que dará a conocer, pues, lo que tú has dicho de la Canfranc-Canfranc, ¿no? El Ibón de Ib, la Moleta, Izas, toda la zona de la Nayet, Loma Verde, Astún. Y luego tendremos 2 carreras que se disputarán el domingo, que es la de 8 kilómetros y 14 kilómetros, que se disputan en ese entorno falso, artificial, que se construyó hace 100 años y que es precioso, que es perfecto, ¿no? Entonces, dentro de eso, te vamos a decir que elijas una carrera, a ver cuál. Bueno, los recorridos tengo que decir que sí que más o menos me lo sé, pero y este Vas a lo seguro. tengo que elegir uno que por comodidad se Ese, puede ver igual luego te pregunto de los muchísimo. otros lo que hay Bueno, ahí. Que tienes ábrelo, tienes un papel dentro con 3 preguntas. Pues a ver que nos las tienes que ir diciendo y las tienes que ir verás, contestando. verás el examen. Sí, ahora es el examen. Lo de antes era solo para Vale, ponerte en el contexto, ahora ya de calentamiento. verdad. Vale, bueno, dice juego de palabras. Te proponemos un reto. Tienes que decir todas las palabras que puedas relacionadas con la carrera de Canfranc Canfranc en 10 segundos, sin repetir ninguna ni trabarte. Vamos a por ello. Bueno, pues yo hablaría de diversidad, geodiversidad, biodiversidad, no me estoy repitiendo, Ujú. naturaleza, contrastes, podemos ver absolutamente todo, y salvaje, silvestre, espectacular, es Dime una especie de flor, yo es que no soy biólogo, ¿no? No, igual sí. estoy diciendo una locura, una flor con la que te quedarías aquí, dentro de esas 10 palabras. Pues en esta carrera mi zona favorita son las caras norte frías que nos recuerdan a la naturaleza en su estado más puro, más frío, más glaciar, y me quedaría con la Dryas octopetala, que es una planta, bueno, que ya podíamos hablar horas sobre ella, pero es ese elemento, una flor muy bonita, que la tenemos en esas zonas más espectaculares de la carrera
y que además tiene muchísima historia que contarnos. Bueno, paso a la siguiente Sí, sí, pregunta, pasa, ¿vale? pasa. Reto de orientación. Es hora de realizar tu carrera, pero esta vez lo vas a tener que hacer en un mapa. Sigue con el dedo el clásico recorrido de la maratón de Canfranc. Recorrido de 45, tienes 30 segundos, date prisa. A ver si me sé Te voy a orientar en poner la zona Canfranc. de Canfranc y no te voy a poner... Veamos. Espera, la vamos a hacer aquí. Vale, tenemos... Espera, Villanueva lo podemos quitar de momento para aquí. Villanueva Aquí. es otro mundo Es otro también. mundo, ¿no? Tenemos aquí la zona de Canfranc. Vamos a ver. Bueno, a ver. Canfranc Estación aquí. Vale. Pues bueno, conoceríamos toda esta zona, ¿no? La subida al Carretón, la Moleta, con todas las vistas que tiene hacia aquí. Bajaríamos por todo esto, por el Valle de Izas y Serias, subiríamos a la Raca, bajaríamos por Astún, si no me equivoco, pasaríamos por la zona de Candanchú, entraríamos ya en esta zona de calizas muy antiguas, que no tienen nada que ver a estas calizas que hemos pasado antes. Subiríamos a toda esta zona de Tortiellas y De bueno, la Tuca y por ahí. cruzaríamos todo esto y ya bajaríamos otra vez por el bosque de Canfranc, el bosque secundario. Llamarlo bosque artificial a mí no me gusta mucho, pero bueno, Bueno, vamos a quedarnos con el bosque artificial de Canfranc. Es una zona que, bueno, que en esos 45 kilómetros se puede ver pues, de todo. todo el contexto que tenemos aquí Todo lo que y hemos todo comentado tipo de antes. especies. Vale. Me parece que queda una. Y luego, por último, necesitamos tu ayuda para crear el nuevo eslogan de la carrera. No puedes usar el nombre de Canfranc ni tampoco Campeonato del Mundo. Solo puede ser el eslogan más loco que se te ocurra. Sorpréndenos. Esto es un examen difícil. Hombre, tienes que sacar matrícula de honor. Si el sobresaliente lo tienes, te ponemos que poner la matrícula. Pues no voy a decir nada nuevo. Yo diría espectáculo natural, salvaje y contrastes. O sea, habría que pulir un poco el eslogan para Sí, hacerlo pero bueno, como comercial, primer esbozo. pero totalmente, o sea, es espectacular. O sea, espectacular pasar de un bosque de pino negro a un canchal de calizas, como meterte en medio de las areniscas rojas donde todas las rocas están plegadas. O sea, es diversidad, brutal. es espectáculo, es naturaleza pura, naturaleza viva. Pues oye, pues esperemos que hayas estado a gusto. Se nos ha pasado el tiempo volando, no a mí por lo menos. Y nada, nos tendremos que echar otra cerveza o Sí, ya para seguir daremos hablando. una vuelta un día Hombre, tonto, una vuelta habrá al pueblo que de una 100 vuelta al pueblo de 100 kilómetros y kilómetros. hablamos En de todo. 36 años no, un poquito menos, que si no... Sí, Y es bueno. que en 36 años ya me dolerá todo. Entonces Sí, yo igual ya... tampoco estaré para subir como subo ahora en los Seguro. sitios. Bueno, gracias Víctor y nos vemos. Vale, pues gracias a ti por dejarme que cuente un poquito todo esto que hay en Canfranc y eso, ya hablaremos de Ya hablaremos. todo lo que hay. Gracias.